Abran cancha. Abran cancha. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos una vez más en su programa Abran Cancha, en el 18.1 de televisión abierta y en el 118 de Megacable, así como en las diferentes redes y plataformas de Telebuap. Me da mucho gusto saludarlos en una emisión más de nuestro programa. La voz que está con ustedes, Leobardo Vargas Vallejo, agradeciendo el favor de su atención. Y pues bueno, en este 12 de septiembre del 2023 vamos a estar platicando sobre un tema que es muy importante en relación a pues la fecha que acaba de pasar a finales del mes de agosto, que tiene que ver con el adulto mayor, y vamos a estar platicando ahora desde una visión también gerontológica y médica en relación a, pues, a muchas circunstancias, mitos y demás que existen alrededor del cerebro, y pues qué se puede hacer, qué no se puede hacer desde el punto de vista cerebral, cómo es el proceso de envejecimiento también de nuestro cerebro. Y pues para ello tendremos a dos expertos en el tema y pues también amigos de Abran Cancha. Ustedes ya los habrán escuchado en nuestro programa hermano de radio, que siempre han estado con nosotros ya de manera constante en estos temas. Y pues bueno, también quiero agradecer al equipo de televisión, todo el equipo de producción, a nuestros compañeros que hacen posible que las cápsulas también estén presentes en Abran Cancha Televisión, como el caso de José Luis Vallejo. Y además pues también agradecer al CEMERI por la interpretación de lengua de señas mexicana que hace pues en colaboración con Telebuap, y que Edgar Campos pues nos hace favor de hacer esta interpretación para todos nuestros amigos televidentes y para la comunidad sorda, ¿no? Para que sea este proceso de manera inclusiva. Pero bueno, antes de iniciar con nuestra entrevista, vamos a una breve presentación de nuestros dos invitados y entramos ya en materia de lo que es el envejecimiento en nuestro cerebro. Y continuamos en Abran Cancha, mitos del envejecimiento. Continuamos, amigos. Abriendo cancha con Doctor Marco Antonio Cubillo León. Es médico cirujano. Cuenta con las especialidades en medicina de rehabilitación y en ciencias de la complejidad. Tiene maestría en gerontología social y estrategias de atención al adulto mayor, y un doctorado en pensamiento complejo. Sus líneas de investigación: estudio de fenómenos complejos, estudio del fenómeno de la discapacidad, estudio del proceso del envejecimiento, modelos de intervención transdisciplinaria. Ha publicado múltiples artículos y libros relacionados a temas de gerontología y rehabilitación, ponente en diversos escenarios en México y en varios países. Ha trabajado en la educación como fundador de la Escuela de Terapeutas Físicos y Ocupacionales del CRE Puebla, cofundador del Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades, profesor de diversos cursos a nivel de grado y posgrado. Organizaciones: miembro y fundador de diversas organizaciones, comisiones y asociaciones. Cargos anteriores: jefe de Medicina Física del Instituto Nacional de Ortopedia, coordinador general del Centro de Rehabilitación y Educación Especial CRE Puebla, jefe del Servicio de Rehabilitación del Hospital para el Niño Poblano, director general y posteriormente rector del Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades CEMUCH. Su cargo actual: coordinador del Instituto Transdisciplinario en Rehabilitación IDR del Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades CEMUCH. Doctor Marco Antonio Cubillo León, bienvenido a Abran Cancha. Para Abran Cancha, José Luis Vallejo Morales. Abriendo cancha con Maestra Rosa Marta Guillena Presa. Es licenciada en Psicología,
avalada por la Universidad Autónoma Metropolitana UAM, Xochimilco, México. Maestra en Gerontología Social y Estrategias de Atención para el Adulto Mayor, avalada por el Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades. Tanatóloga, avalada por el Consejo Nacional de Difusión y Apoyo en Tanatología AC y por el Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades. Diplomado en Logoterapia y Análisis Existencial, avalada por FELCE, Institución de Enseñanza Existencial Humanista, Ciudad de México. Miembro del Consejo de Administración del Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades. Catedrática por más de 30 años de experiencia en la docencia a nivel licenciatura y posgrados. Sus líneas de investigación son el envejecimiento, la sexualidad en la discapacidad y el proceso de duelos y pérdidas. Cuenta con publicaciones de diversos artículos sobre discapacidad, envejecimiento, tanatología y sexualidad en la discapacidad. Experiencia por más de 25 años como terapeuta clínica. Maestra Rosa Marta Guillén Apresa, bienvenida a Brancancha. Para Brancancha, José Luis Vallejo Morales. Muchísimas gracias, amigos. Ya estamos de vuelta en el estudio de Telebuap y pues iniciando esta conversación. Como ustedes ya escucharon, que estamos con la maestra Rosa Marta Guillén Apresa y el doctor Marco Antonio Cubillo León, expertos en gerontología y también pues fundadores del Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades, donde pues dentro del trabajo que vienen realizando está la maestría en gerontología y procesos de investigación. Pues me da muchísimo gusto recibirlos en este set y en estas instalaciones de Telebuap. A Rosy y al doctor Marco Antonio, muy buenas tardes. Hola Leo, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación y como siempre nosotros encantados de compartir contigo, con tu público, pues este conocimiento que tenemos para que se lleven una mejor información de lo que es envejecer, de lo que es dejar de lado los mitos que tenemos acerca de por qué envejece, ¿no?, nuestro cerebro o por qué nos volvemos viejos si hablamos de mito. Muchas gracias. Así es, doctor Marco Antonio. Pues siempre un gusto estar aquí contigo, desde luego agradecer el espacio a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a todo el equipo que trabaja y colabora para este proyecto de Telebuap. Y pues sí, nuestra presencia obedece a la necesidad que vemos sobre tener una mejor información sobre cómo envejecemos y además pensar en cómo poder envejecer adecuadamente, saludablemente, exitosamente. Así es, doctor, y creo que aquí pues un elemento muy importante es, como bien dice la maestra Rosy, pues que existen muchos mitos, ¿no? He escuchado muchas personas, adultos mayores, que dicen, no, pues yo ya estoy viejo, ya tengo 60, 70 años, yo ya no puedo seguir aprendiendo, yo ya, ya no quiero hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces también esta parte de cómo tenemos que, pues tanto ejercitar nuestra mente, nuestro cuerpo para, pues seguir siendo, activos, ¿no? Yo creo que si tenemos una buena contexto de historia de vida, pues aunque sigamos siendo adultos, pues seguimos aprendiendo toda nuestra vida y podemos ser capaces de desarrollar intelectualmente muchas cosas. A lo mejor van a ir cambiando algunos detalles, nuestro organismo pues se va a cansar, va a haber otros elementos, pero de que siga habiendo una evolución, pues esta va a seguir existiendo, Rosy y doctor Marco Antonio. Bueno, fíjense que, si me permiten iniciar, hoy existe dentro de las ciencias que estudian el envejecimiento una corriente importante a nivel mundial, que es lo que le hemos dado en llamar la nueva longevidad. ¿Qué significa esto? Nos estamos dando cuenta que estamos envejeciendo diferente a como lo hicieron nuestros papás, nuestros abuelos. Y eso sucede porque debemos de entender que hoy los seres humanos vivimos más y estamos más estimulados en un medio en donde podemos aprovechar la etapa de la vejez. Así como existe una etapa de niñez, adolescencia, la madurez, la vejez es una etapa.
Y el proceso para llegar a ella le llamamos envejecimiento. Hoy sabemos que de acuerdo a cómo vivamos a lo largo de nuestro ciclo de vida, tenemos buenas posibilidades de tener una vejez exitosa. Y ojo, tomemos en cuenta una cosa. De todas estas etapas de la vida, hoy la que dura más es la vejez. La buena noticia es que hoy sabemos que a partir de que cumplimos 60, 65 años, han de saber ustedes que cuando se dice por qué 60 años ya estás en la tercera edad o 65, son acuerdos internacionales. En países como México, legalmente tú ya eres una persona que llegó a la vejez a partir de los 60, en otros países son 65. Pero bueno, lo importante de esto es que nos demos cuenta, fíjense, que en esta etapa, a partir de que llegas, por las estadísticas nos dicen que vamos a tener 20 años muy buenos si nos sabemos cuidar. Ciertamente, en la parte final de la vida, bueno, van a venir una serie de achaques que se generan por el desgaste mismo de lo que somos seres humanos, somos seres finitos. Pero la buena noticia es que la mayoría de los que llegamos a la vejez vamos a vivir en plenitud, podemos hacerlo. Y eso es una buena noticia para todos, para desmitificar esa parte de que ser viejo igual obsoleto, o ya para qué estoy. No, al contrario, tendría que ser una etapa aspiracional en donde podamos decir, llegué y llegué bien, y que sea aspiracional, que todos queramos llegar como yo llego a esa edad. Por eso, Leo, hablábamos sobre este tema tan importante que es mitos, ¿sí? Del cerebro y el envejecimiento. Porque si bien sabemos, un mito es cuando se va comunicando, se va entre generaciones, en la familia, en la sociedad, cuestiones que no son verdad, pero que al cabo del tiempo nos las creemos como verdad. Por eso bien decías tú, a veces nosotros mismos decimos, ya tengo tantos años, 60 años, tengo tantos años y ya soy un viejo. Ese es un mito. Así es. ¿Sí? Y lo que tratamos aquí y por brevedad de tiempo, vamos a hablar de muy pocos mitos, pero para que nos demos cuenta de que tenemos que cambiar esa mirada y voltear la moneda, la cara de la moneda, para darnos cuenta que podemos vivir bien, podemos vivir con un bienestar, con un estilo de vida muy sanos, muy activos, pero teniendo la información pertinente. Por ejemplo, hay un mito que dice, los viejos están condenados a olvidar las cosas. Es decir, como ya está viejo, ya no, se le olvidan las cosas, eso es normal, pero no es normal. Hay cuestiones cognitivas, hay habilidades cognitivas que sí se deterioran con el paso del tiempo, pero que no es que ya se nos olviden las cosas, ¿sí? Sobre todo si nosotros, desde que somos jóvenes, desde niños, aprendemos a tener un estilo de vida sano, ¿sí? Cuando somos adultos mayores, pues vamos a tener mayor habilidad de resolver problemas. Así es. Porque el adulto mayor, con la inteligencia cristalizada, tiene esa habilidad de saltarse los pasos, por la experiencia, por los años, ¿sí? Entonces, puede también un adulto mayor manejar mejor sus emociones que un joven. Hoy en la pandemia se vio, en la pandemia se creía y se decía que los adultos mayores, los grupos vulnerables, pero también se vio que los adultos mayores formaron parte importante de esa contención en la familia y a través del manejo de las nuevas emociones, de las emociones, ¿no? También otro punto importante dentro de este mito es que es bien importante las relaciones sociales para que cuando tú llegues a ser una persona adulta mayor, tengas esa actividad cerebral y que platiques con tus amigos de cosas pasadas, pero también de lo que se está haciendo hoy en día, ¿sí? Entonces, tenemos que desmitificar eso.
Los adultos mayores, no por cumplir 60 o más, ya se nos olvidan las cosas. Eso no es cierto. Tenemos que poner a trabajar a nuestro cerebro desde pequeños. Los niños deben ser hoy críticos, los jóvenes, ahora ya dejarnos tanto tiempo de el celular, la adicción al celular, porque pues eso no nos hace pensar tan bien. Y hoy se ha visto que el cerebro está cambiando y la tecnología, si no la ocupamos de manera positiva, pues eso sí, en la vejez sí nos puede afectar porque cambia el cerebro, ¿no? Las ondas alfas, betas, todo eso cambian y entonces nos volvemos más sedentarios, no pensamos. Y aquí lo importante con nuestro cerebro es darle de comer, ¿cómo? Pues pensando, siendo creativos, haciendo cosas en donde yo me sienta bien conmigo misma. Y no por tener una edad de 60, 70, 80 años, voy a decir, no, pues ya la vida se acabó para mí. Nosotros eso hemos tratado de manejar en nuestro grupo que tenemos hoy de un taller con el adulto mayor. Así es, Rosy, esta parte creo que es muy, muy importante. Y bueno, esto de que hemos escuchado a muchos adultos, yo ya estoy grande, yo ya no puedo aprender, yo ya no puedo cambiar. ¿Qué tanto es escudarse la persona en no querer hacer las cosas o realmente ya no puede hacerlo? Fíjate que relacionándolo, existe el mito de que nosotros vamos perdiendo nuestras facultades de aprendizaje con el correr de los años. Incluso se dice que vejez igual a demencia. No es así. Ciertamente hay una serie de padecimientos que se presentan más en diferentes edades de la vida. Los problemas neurodegenerativos ciertamente son más frecuentes en las últimas etapas de la vida, pero es un mito decir que por ser viejo vas a acabar en una demencia. Eso no es así. El sistema nervioso se va construyendo a lo largo de la vida y esta construcción se hace día con día. El sistema nervioso tiene la particularidad de ser plástico, a eso le llamamos plasticidad neuronal. Y eso te permite que se vaya construyendo el funcionamiento del cerebro día con día. A veces, incluso si habláramos de memoria, por ejemplo, tomando en cuenta lo que ahora nos decía la maestra, pareciera que es como si tenemos un archivo guardado y de repente abrimos y lo sacamos del archivo. La memoria misma se va construyendo a lo largo de la vida. De tal manera que probablemente lo que yo entiendo como algo muy claro hoy, probablemente lo explicaba de manera diferente hace 20 años. Y seguramente en 20 años lo voy a explicar de manera diferente porque uno va tomando una serie de información que ya tiene tu cerebro y a partir de ahí la tomas y construyes todos los días con ello. ¿Eso qué significa? Significa que el hecho de usar nuestro cerebro, el hecho de estar pensando, el hecho de ser creativo, el hecho de tener proyectos, me permite que se siga construyendo mi cerebro. Y eso es el mejor antídoto pensando en una posibilidad de una demencia. Ciertamente, cuando hablamos de demencia, hablamos de que lo común es que se presenten personas mayores, pero no es una condena, ¿eh? Se va a presentar en algunos, en un porcentaje, y ciertamente entre más años tenemos, más posibilidades tenemos de tener demencia. Pero eso no sucede en todos los adultos mayores. Esto es bien importante porque además nos lleva a algo maravilloso, que es la posibilidad de poder seguir aprendiendo primero y además de seguir generando y siendo creativo. Alguien dice por ahí, una estudiosa de la gerontología, Alicia Moya, hizo un estudio para ver cómo definía la gente mayor, el ser viejo. Y después de tener cualquier cantidad de definiciones, se quedó con una, que a mí en lo particular me encanta. Ser viejo es cuando tienes más recuerdos que proyectos. ¿Qué te está diciendo, no? La gran posibilidad de que tú realmente llegarás a eso que entendemos como esa parte negativa de la vejez, pues cuando ya no tienes cosas por qué luchar y por qué pensar. La mejor manera de mantenernos activos y que nuestro cerebro esté trabajando es así, generando proyectos a sabiendas de que podemos seguir aprendiendo a lo largo de toda nuestra existencia. Algo muy importante también que a mí me gustaría decirles es que en gerontología la palabra viejo
es sinónimo de sabio, de fuerte, de sabiduría, que no nos los tome muchas veces el público o alguien, ¿verdad? En que cómo están denotando que viejo es. No, viejo, antes nuestros antepasados eran los viejos, los sabios, ¿sí? Entonces lo decimos con mucho respeto, ¿no? En ese sentido. Y aquí retomando un poquito lo que decía el doctor Cubillo, también es importante que nos demos cuenta que hoy nuestro cerebro ha evolucionado, como él bien lo decía, constantemente. Hoy las neurociencias, ¿sí? Hay investigaciones donde dicen que están maravillados porque se han dado cuenta que el cerebro, bueno, ha cambiado, pero muchísimo. Hoy simplemente con lo que decía el doctor de la plasticidad cerebral o neuronal, antes se pensaba que nada más en los niños se daba y que por eso era importante que desde en el momento de nacer se le diera la estimulación temprana y se dejara, ¿no? Hoy no, hoy también la plasticidad cerebral o neuronal está en un adulto mayor, en una persona mayor, pero también depende de todo lo que se puede trabajar con el cerebro. Yo me estoy metiendo apenas, soy neófita si quieren, en cuestiones de neurociencias, pero al estar trabajando y leyendo sobre el cerebro, la verdad estoy maravillada porque sí, antes se decía, no, el adulto mayor ya no aprende, ya se quedó, a la edad que llegó ya no, y no es cierto. Con esta neurogénesis, que es la creación de neuronas, que también decíamos, las neuronas se mueren, si se mueren ya no se regeneran. No, se está viendo que sí, se está viendo que sí. Entonces, por eso es que debemos trabajar nuestro cerebro, ser creativos, porque si pensamos vivir, y qué bueno que pensemos en vivir muchos años, vivamos bien dentro de lo que está en mi control, porque bueno, si por ahí me llega una enfermedad, bueno, pero aún así estar más consciente de lo que quiero hacer, ¿no? Claro, esta parte es importante, cómo podemos pues mejorar nuestras condiciones de vida, cómo prevenir también para pues tener una mejor condición de vida ya como adulto mayor y poder pues tener esta mejor calidad de vida, tomando Claro. en consideración que ya pues tenemos una expectativa cada vez mayor en estas Claro. condiciones. Vamos a una breve cápsula fortaleciendo esta información que nos está comentando el doctor Marco Antonio Cubillo León, la maestra Rosa Marta Guillena Presa, y continuamos en esta charla tan interesante sobre los mitos del cerebro en el proceso de envejecimiento. Continuamos en Abran Cancha, amigos. Mitos sobre el envejecimiento del cerebro. A continuación encontrarás algunos de los mitos. Los adultos mayores no pueden aprender cosas nuevas. No es así. Probar actividades nuevas en realidad puede estimular las habilidades cognitivas. Tienes que quedarte con el cerebro con el que naciste. Algunos estudios han demostrado que se pueden crear nuevas neuronas en la zona del cerebro que se encarga del aprendizaje y la memoria. Los especialistas no tienen idea de cómo funciona el cerebro. De hecho, todos los días los científicos aprenden más sobre el cerebro. Es inevitable que las personas mayores sufran de demencia a medida que envejecen. Los adultos mayores están condenados a olvidarse de las cosas. Olvidar detalles como los nombres y hechos es algo que nos pasa a todos, sin importar la edad. La mala memoria a menudo puede atribuirse a la falta de atención. Con solo entrenar la memoria, estarás bien. No exactamente, aunque buscar maneras de perfeccionar la memoria es una buena idea. Si no practicas esas habilidades y sigues ejercitando el cerebro, desperdiciarás todo ese arduo trabajo. Para Abran Cancha, José Luis Vallejo Morales.
Regresamos, amigos, a Abran Cancha Televisión a través del 18.1 de su televisión abierta, de 118 de Megacable. Estamos platicando con el doctor Marco Antonio Cubillo León, con la maestra Rosa Marta Guillena Presa, y pues estamos comentando precisamente de esta parte de cómo envejece el cerebro, los mitos que hay en el envejecimiento en nuestro cerebro, y pues precisamente, pues bueno, doctor y Rosy, ¿cómo podemos desde jóvenes, porque sabemos que lo que vivimos en la edad adulta, pues simplemente es una factura de cómo fue toda nuestra vida y todo lo que hicimos a lo largo de nuestra vida, ¿no? ¿Cómo podemos ir previniendo y cómo podemos ir trabajando a lo largo de nuestra vida para pues llegar con esta mejor calidad de vida, con este menor desgaste pues en nuestro envejecimiento, y evitar pues muchos de estos mitos alrededor del cerebro, y sobre todo pues tener estas condiciones que ya sabemos que pues sí se pueden ir trabajando y que mucho de esto se puede prevenir o regenerar, ¿no? Fíjate, Leo, que esto es algo que de verdad se pudiese hacer tan fácil, y simplemente es dando información. Yo siempre recalco mucho en que si yo tengo algún conocimiento, no me puedo quedar con él, porque me va a hacer daño si no lo comparto. Hay que compartirlo. Y si nosotros a los niños pequeños, porque un gerontólogo trabaja también desde los niños pequeños, ¿no? El objeto de estudio, digamos, del gerontólogo, pues es el ser humano y el adulto mayor. Pero para que llegues a ser un buen adulto mayor en todo sentido, de manera integral, pues tienes que trabajar con los niños. Y de allí la pregunta que tú hacías es, le voy a robar la frase al doctor Cubillo, de aquello que él siempre dice, que tenemos que romper ese paradigma y que los jóvenes aspiren a llegar a ser viejos. Que no piensen que el tener 60 años, tengo la imagen nada más de la persona enferma. No importa, hay personas que tienen a lo mejor alguna enfermedad crónica degenerativa o una enfermedad propia del adulto mayor, pero debemos encontrar en esa persona adulta mayor que su sentido de vida, su motivación para vivir, a pesar de, como decía Víctor Frankl, ¿no? A pesar de todas las dificultades, tenemos que encontrar ese caminito donde me diga, hay algo funcional en mí que puedo rescatar. Y eso, si lo pasamos con los niños, nosotros tenemos planes de trabajar con jóvenes desde niños en esa interacción de los niños con el adulto mayor, ¿sí? Ahora, en el Día del Abuelo, por ejemplo, yo sé que en muchas escuelas van los abuelos y cuentan cuentos o conviven con los niños pequeños, y allí vamos rompiendo ese mito, porque hoy la mayoría, estoy hablando no de todos los adultos mayores, sino de los abuelos, pues son abuelos jóvenes. Así es. Son abuelos que los ves ya no como mi abuelita, que era tejiendo y el pelo blanco, ¿sí? Hoy no, hoy son más activos, más creativos, y es dar información, Leo, contestando a tu pregunta, es dar información a los jóvenes que aspiren a llegar a ser adultos mayores, ¿cómo? Cuidándose, teniendo un estilo de vida en donde les permita llegar sanos, ¿sí? Dentro de las posibilidades. Yo a mis alumnos les digo, de momento, no importa, o sea, lo que no quiero es que se vayan a los extremos. Sí, yo creo que siempre cuidar, ¿no?, nuestra alimentación, el deporte, el ser activos y este tipo de elementos para poder realmente generar estas condiciones. Y como bien dices, Rosy, pues cada vez los adultos llegan en pues condiciones funcionales, condiciones
activas, ¿no? Y a veces ya si es que están jubilados y demás, pues también con una actividad adicional que les permite desarrollar este aspecto, ¿no? Bueno, Así es. desafortunadamente siempre en televisión y en medios de comunicación, pues nuestro principal enemigo es el tiempo, pero sí me gustaría que a nivel de conclusión para cerrar este programa, sí, tanto Rosy como el doctor Marco Antonio nos pueden pues hacer ya un cierre, un comentario final a nivel de reflexión o conclusión de pues medio minuto cada quien para que cerremos esta breve entrevista. Por favor, Rosy. Yo quisiera decirle a todas aquellas personas adultas mayores que piensan que su vida no vale la pena porque ya son mayores, ya se jubilaron, que están en casa, que no hacen nada, que le encuentren un sentido de vida, ¿sí?, a su existencia, que se den cuenta que cualquier cosa, por mínima que sea, vale la pena vivirla, y que si tú te das cuenta de que sabes hacer determinada actividad, hazla, convive con tus nietos, si tienes, con tu familia, con tus amigos, y encuéntrale de verdad un buen sabor a la vida, motívate y dale sentido a tu existencia. Muchísimas gracias, Rosy. Doctor Marco Antonio. Bueno, yo creo que si pudiéramos resumir lo que la ciencia hoy dice de cómo podemos llegar en buenas condiciones, yo me atrevería a resumirlo en 5 puntos. Primero que nada, recuerden, lo que es bueno para tu corazón es bueno para el cerebro. La actividad física es fundamental. Cada vez que hacemos actividad física, estamos estimulando a nuestro cerebro. La segunda, úsalo. Ponte a trabajar, piensa, ilusiónate, motívate para hacer cosas que te diviertan, que te motiven. Tercero, una buena alimentación es fundamental. Hay que tratar de tener una alimentación equilibrada. Hay muchos tipos de dietas que hoy se marcan. La más conocida quizás la dieta mediterránea, ya tendríamos que tener varios programas para hablar de ello. Una cuarta, súper importante, la convivencia social es fundamental, las redes de apoyo son fundamentales, no nos aislemos. Otro mito es que la vejez nos lleva a la soledad, rompamos con eso. Salgamos de casa, tengamos nuestras redes activas. Y otra, no menos importante, así como hay que tener buena actividad cerebral y física, hay que descansar. Hay que descansar adecuadamente, eso es muy importante, el descanso. Cada vez que nos acostamos y dormimos normalmente por la noche, nuestro cerebro se limpia, quita todo lo que no necesita y se prepara para el nuevo día. Entonces, esto, como ven, ¿cuándo empezamos a hacerlo? Ahorita. ¿Sí? Desde niños, jóvenes, hay que empezarlo a trabajar. La buena noticia es que nunca es tarde, siempre se puede empezar. Excelente, doctor, excelente. Pues muchísimas gracias. No me queda más que agradecer, como siempre, que compartan su experiencia, su conocimiento, pues todo este tipo de elementos a nuestros amigos que pues siguen nuestros diferentes programas de Abran Cancha. Muchísimas gracias, doctor Marco Antonio Cubillón, maestra Rosa Marta Guillena Presa. Muchísimas gracias a nuestros amigos que nos siguen a través de los diferentes medios de transmisión de nuestra emisión de televisión, y pues les agradecemos también al área de producción de Telebuab, y pues recuerden vernos el próximo martes 4 de la tarde con una emisión más de Abran Cancha, con un tema diferente en relación a todo este proceso de cultura, de atención y de inclusión a personas de tercera edad, a personas con discapacidad, que pues van en una relación muy cercana y estrecha. Quien siempre los acompaña, y me da mucho gusto que nos reciban todas las semanas, su servidor Eduardo Vargas Vallejo, agradeciendo el favor de su atención, y nos vemos el próximo martes en una emisión más de Abran Cancha. Hasta la próxima, amigos. Abran Cancha. Abran Cancha. Abran Cancha.